buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y en el que contamos con los mejores deportistas. Así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Repasaremos las 6 noticias más destacadas de la semana en la provincia. Contaremos con Guillermo Pérez, psicólogo deportivo, para analizar un par de jugadas. Recordaremos nuestra entrevista con Juan José Salvador después de ese premio que le ha otorgado la Junta de Andalucía. Y repasaremos la previa y resultados de los principales equipos de la provincia. Comenzamos el repaso de las principales noticias de la provincia hablando de la Unión Deportiva Almería. Y es que Rubi, el técnico del equipo indálico, habló en rueda de prensa tras el empate conseguido en Riazor. Sí, creo que ha sido un partido, aparte de muy táctico, también de mucho nivel por los futbolistas que había en el terreno de juego. Y mi lectura, pues nada, es verdad que cuando te pones 0-1 pues puedes ver un poco cerca la victoria, pero también creo que el Depor ha merecido marcar un gol. Quizás en la jugada que entrañábamos un poco menos de peligro ha sido un golazo de Jeremá y el empate lo considero totalmente justo. Bueno, es que nos conocemos muchísimo y al final estamos súper concentrados para que no te hagan la jugada preferida individualmente. Al final, aunque las intentes evitar, pues te pasa, ¿no? Porque la jugada de Jeremá hacia adentro con el golpeo sabemos que es una de sus jugadas preferidas y ha conseguido hacerla. Alguna de Luismi en la primera parte hacia adentro, que también sabemos que es su preferida, pero creo que les hemos reducido bastantes esas situaciones. Un poco más a comentar, decir que creo que en la primera parte, a partir del gol, obviamente, ellos han tenido más dominio, más posesión de balón. La segunda parte han hecho un arreo muy fuerte en el inicio, los primeros 15-20 minutos hasta que han conseguido el gol, y creo que hemos acabado con muchísima personalidad. El equipo ha acabado con balón, no se ha escondido de seguir jugando, lo que nos ha faltado es poder en un momento dado dar algún zarpazo más, ¿no? Pepe Villalba, jugador de Unicaja Cosa de Almería, habló sobre la pretemporada del conjunto almeriense y las expectativas para esta temporada. Pues bien, balance bueno, el trabajo del equipo me parece que está siendo muy bueno. Mucho calor en los primeros días, estamos jugando un montón, pero bueno, ya parece llegar fresquito y mejor. Pero nada, muy bien, el trabajo es muy bueno, todos tenemos muchas ganas de jugar y me parece que estamos haciendo un buen trabajo. Pablo ha hecho buen equipo, al final somos 14 y podemos jugar cualquiera. Los entrenamientos son de mucha calidad y cualquiera puede entrar a jugar. Somos un montón de españoles, menos Mico y Bernardo, y al final yo creo que nos conocemos todos y sí, tenía ganas de jugar con Ángel, con Paco. Al final son gente que conozco ya a tiempo y no había tenido la oportunidad de jugar con ellos. De hecho, ninguno. Nosotros vamos a trabajar día a día para hacerlo lo mejor posible y llegar lo más alto posible. Seguro que haciéndolo así vamos a llegar lo más alto que podamos. Al final es pretemporada, nosotros pues eso, tenemos que jugar y hacernos todos al equipo y jugar todos en la misma línea, y creo que sí, que todos los torneos y partidos de pretemporada al final es eso, para ver lo que hacemos nosotros, dónde fallamos y dónde podemos mejorar. Pues yo creo que va a ser una liga muy igualada. Al final creo que los equipos se han reforzado bien y que todos los partidos van a ser una guerra. O vamos a ir a matarnos a todos los partidos y se lo va a llevar el que mejor esté en ese día. Soy el viejo de los jóvenes y el joven de los viejos aquí. Estoy ahí entre medias. Muy bien. Me parece que es lo que te decía antes, que cualquiera puede entrar a jugar y hacerlo muy bien. Al final en los entrenamientos se nota que hay competitividad, que todo el mundo quiere jugar y que lo puede hacer bien. El Ayuntamiento de Almería impulsa las escuelas deportivas inclusivas de la Fundación FAM. Que son las escuelas deportivas de natación, que se tiene lugar en 2 sitios diferentes, tanto en la piscina del Rafael Florido como en la piscina de la universidad, durante varios días con diferentes grupos de iniciación, grupos infantiles, grupos de desarrollo, competición, porque hay niños que se inician o personas adultas que se inician y otros que compiten a nivel nacional o internacional, ¿no? Por supuesto el deporte de bocha, que me emociona cada vez que veo, sobre todo a las personas gravemente afectadas, cuando lo veo en el Palacio por las mañanas en sus sillas, cómo tiran la bola para la bocha, esta especie de petanca. Varios equipos a nivel competitivo de nosotros almerienses a nivel andaluz, y demostramos que el esfuerzo no tenemos barreras para este tipo de personas, y es realmente admirable cómo dirigen con la mirada, con la boca, la posición para que la bola vaya al sitio adecuado. Y cómo no el atletismo, que realmente el lunes, martes y miércoles en el estadio anexo, en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, favorecemos que personas con y sin discapacidad convivan conjuntamente, fomentando la inclusión y la convivencia. Vamos a continuar
promocionando el deporte inclusivo, porque como decía, es la mejor medicina para la salud mental y salud física. Así que gracias a todos los que colaboran y nos apoyan en estas actividades, como no al Ayuntamiento de Almería por su compromiso, importantísimo el compromiso, no solamente el decir qué bien lo que estáis haciendo, sino además implicarse y comprometerse. Así que muchísimas gracias. El año pasado pasaron por nuestra escuela más de 400 personas, la gran mayoría con discapacidad. Las jornadas que organizamos con el Patronato Municipal tuvieron la participación de más de 300 alumnos con y sin discapacidad, y la ceremonia de clausura del programa DIE en la Universidad de Almería hemos batido todos los récords, más de 700 alumnos y alumnas con discapacidad venidos tanto de Almería Capital como de la provincia. Carlos Barba expone el legado fotográfico de los Juegos del Mediterráneo del año 2005 en el Parque de la Estación. Es un honor para nosotros el poder recordar la emoción a través de 30 fotografías magníficas de Carlos Barba, al que le estoy súper agradecido. Carlos, como sabéis, es un fotógrafo deportivo reconocido en el ámbito almeriense, más de 23 años de experiencia, preside la Asociación de Informadores Gráficos de Almería, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas Deportivos Almerienses, y el otro día vine con él a ver cómo se estaba quedando la exposición y realmente me emocionó porque recoge detalles muy importantes de la concentración de los atletas, de los llantos, de las dificultades, de cómo celebrar juntos la victoria, pero va más allá de la típica foto deportiva, recoge un poco toda esa emocionalidad y creo que es justo reconocer que estas 30 fotografías que hoy tenemos con nosotros en un sitio precioso que estará hasta después de Navidad, pues que posteriormente serán expuestas en alguna instancia deportiva almeriense para que el legado de los Juegos Mediterráneos esté para siempre con nosotros y perdiva durante muchísimos años, no ahora el 20 aniversario, sino para siempre. Hay 30 fotografías que son estrictamente de la competición, porque los Juegos del Mediterráneo fueron muchas más cosas que la competición, pero que hay estrictamente la competición y condensa un poco pues todo lo que se puede ver en una competición deportiva. O sea, hay emociones, hay por supuesto hay mucha acción, tienes calma tensa, tiene alguna parte de la organización, se puede ver en la foto de la inauguración. Intenta condensar un poco todo eso en 30 imágenes, que evidentemente es un resumen muy pequeño de todo lo que se hizo durante los Juegos del Mediterráneo, ¿no? Respecto a los paneles en sí, siguiendo un poco la iniciativa del Ayuntamiento, que se trata de poner un poco en contexto, poner en valor qué se hizo, que la gente pueda entender qué ocurrió. Tiene un pequeño texto explicativo para que la gente pueda ponerse en situación, que incluye pequeños detalles de la competición. Entonces, bueno, se trata simplemente de volver a poner en valor lo que conseguimos. La Diputación Provincial de Almería presentó en el pabellón Moisés Ruiz una nueva edición de la Yesera. Segunda edición de la Yesera, segunda edición, una prueba joven, pero como he dicho anteriormente, que tiene un gran potencial, que va a seguir creciendo año a año, gracias a la unión de 3 municipios, como son Benizalón, Uleila y Sorba, gracias a la excelente organización y un gran potencial que se basa y que está bajo el amparo de un entorno realmente inigualable. En una zona natural diferente, singular de la provincia de Almería, como es el CAR de Llesó. Y la verdad que yo pues agradecer a los diferentes ayuntamientos, invitar a los que no conozcan esta prueba a disfrutar de un entorno realmente espectacular y siempre van a tener el apoyo de la Diputación Provincial de Almería para apoyar el deporte y para apoyar proyectos que unen al municipio. Bueno, la Yesera llega este fin de semana de nuevo a Sorba, la cuna del yeso, a Uleila del Campo, a Benizalón, y viene con las particularidades que ya trae de otras ediciones anteriores, que es el discurrir por un espacio totalmente espectacular formado por suelos de yeso que brillan al paso de los corredores y por supuesto la parte más
más llamativa, que es el paso por el interior de una cueva de yeso, que es hace una prueba única, que es la única en esta modalidad que pasa por el interior de una cueva. Es una subida vertical, la verdad que bastante fuerte, pero bueno, hay corredores en la provincia y de fuera que la superan con creces. Es una prueba muy importante para la comarca y bueno, que nos tiene pues ilusionados con que se siga haciendo a nivel comarcal. Estamos encantados de recibir allí a los corredores para que puedan disfrutar, aparte de la carrera en sí, que ya de un año para otro ha aumentado. El año pasado había 47 y este año tenemos apuntado 61, lo cual quiere decir que bueno, pues que va aumentando y está teniendo éxito, así que bueno, estamos encantados de recibir a la gente. Con más de 700 participantes que vendrán el domingo por la mañana a nuestro municipio, más voluntarios, más acompañantes, se acaban de meter alrededor de 1000 personas en nuestra localidad y para nosotros pues bueno, pues es muy importante el apoyo de todas las instituciones. A nivel técnico, la prueba es una prueba que engloba, como ya hemos dicho, kilómetro vertical, carrera por montaña, MTB en ciclismo, una maratón de 55 kilómetros. El Club Polideportivo Elegido desaparece 12 años después de su refundación, tras no poder hacer frente a la deuda contraída. Noticia devastadora para toda la afición del Club Polideportivo Ejido, que tras 12 años vuelve a ver cómo su equipo desaparece tras una pésima gestión de la presidencia los últimos años. Alejandro Bouza y Mateo Martín han llevado a la quiebra a un club que deja desahuciados a cientos de niños que compiten en la cantera y que ahora ven cómo pueden perder el año de competición. Tras el primer intento de encontrar una aseguradora que se hiciese responsable del aval, empresa que finalmente se echó para atrás en el último minuto, el club sufre el descenso de categoría y la imposibilidad de fichar que refrendan la desaparición de la entidad. Tras un verano de mucho movimiento, la dirección de la cantera no ha sido capaz de solucionar el gravísimo estado con el que se encontró el club y a pesar del esfuerzo, el trabajo ha terminado siendo en vano. Por tanto, el panorama futbolístico de la localidad sufre otro duro revés al perder nuevamente al equipo de mayor categoría del municipio. Aprovechamos también ahora que a Juan José Salvador le han otorgado un premio muy importante desde la Junta de Andalucía para recordar la entrevista que nos dio hace muy poco tiempo en la que rememoraba su carrera y sus mejores momentos. Bueno, y después del paso por la publicidad, vamos a seguir con la sección Leyendas del Deporte. No, José, y es que hoy tenemos un invitado bastante especial que hace falta presentarlo con honor. Sí, la verdad que bueno, esta sección con el nombre que tiene, pues todos los invitados van a ser siempre de mucho renombre y que tenemos con nosotros a alguien que ha estado en una Olimpiada. Ya fuera de cámara hemos comentado que el único del plató que tenía la posibilidad era él, como es Juan José Salvador. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, primero vamos a empezar por tus inicios. ¿Qué fue lo que te llevó a jugar al voleibol, por decantarte por este deporte, por probarlo y sobre todo por desarrollarte luego como profesional? Pues fíjate, es curioso, porque yo nací en un pueblo, en Pechina, un pueblecito que ahora tendrá 3000 y algo habitantes, pero bueno, hace casi 50 años pues prácticamente éramos 1000 y algo, 2000 no llegábamos. Y vinieron unas escuelas de Diputación y yo hacía atletismo, corría. Y de hecho gané varias pruebas y gané una carrera de la Feria de Almería, o sea, me encantaba correr. Y llegó Moisés Ruiz, que paz descanse, y bueno, pues dice, este chico es muy alto, dice, este a voleibol. Y a mí no me gustaba jugar a voleibol absolutamente, yo aquello lo veía y no lo entendía, no me gustaba. Y bueno, pues al final fue una orden impuesta, ¿no? Y bueno, pues gracias a aquello, pues he podido disfrutar muchísimo del alto nivel, del voleibol y bueno, pues miles de experiencias gracias a aquel hombre que llegó a Pechina y dijo, tú a voleibol. O sea a saber que hubiera sido de ti si no te hubieran visto en esa jornada de la Diputación. A lo mejor hubiese sido olímpico, pero en atletismo, quién sabe. Pues quién sabe, ¿no? Quién sabe. Es verdad que bueno, el deporte ya sabemos lo complicado que es llegar, el mantenerse, porque quizás llegar, bueno, en un momento dado alguien puede tener un golpe de suerte, ¿no? Que yo creo que siempre es importantísimo en el deporte y puede, pero lo difícil en el deporte es mantenerse. Mantenerse es lo más difícil. Ya todo el mundo sabe cómo juega, ya sabe cómo es tu estilo de juego. Entonces ya no hay sorpresa. Ahí el que más puede, el que más tiene, el que al final suele ganar, ¿no? Y bueno, yo agradecido siempre a lo que me ha dado el deporte y sobre todo a Moisés Ruiz por haber llegado a Pechina y haberme dicho que jugase a voleibol.
O quizás esa orden impuesta fue ese golpe de suerte que necesitabas tú, de ahí pasaste a vivir un montón de experiencias como profesional y entre ellas una de las que prácticamente cualquier deportista quiere vivir, que es el sueño de unos Juegos Olímpicos. Hablan un poco de esa participación en Sydney en el año 2000 con la selección española y representar a tu país en esos Juegos Olímpicos. Pues sí, es cierto. Yo creo que lo más importante que he jugado, y he tenido la suerte de ganar títulos, pero lo más bonito, el sentirte deportista de verdad, fueron los Juegos Olímpicos de Sydney. Tenemos siempre, bueno, con Rafa Pascual, que es el mejor jugador del mundo, bueno, para mí es como un hermano, viene muchísimo a casa, sí. De hecho, este fin de semana estuve con él. Siempre hablamos que tenemos la espinita esa clavada de la clasificación a Atlanta, que no llegamos a clasificar en el 96, que estuvimos un año entero concentrados en el CAR de Barcelona, entrenando solo para llegar a ese preolímpico, que fue en Grecia. Estaba Grecia, Japón, no sé si era Eslovenia, que al final renunció, vino Polonia, y los polacos los reunieron 2 semanas antes porque estaban de vacaciones, llegaron los tíos allí morenos, pum, nos dieron una paliza, y nosotros un año entero preparando aquellos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues la vivencia de unos Juegos es tremendo, o sea, el ambiente que se respira, el estar viviendo en una villa olímpica solo con deportistas a los cuales tú también admiras, ¿no? Porque al final, jugador de baloncesto, gente de atletismo, jugadores de balonmano, al final, pues todo lo mejor de todos los deportes están allí, de todo el mundo. Entonces, bueno, pues eso lo guardamos siempre con muchísimo cariño, la ceremonia de inauguración, todos los países desfilando en ese estadio, o sea, al final son recuerdos, ¿no?, que yo creo que jamás se olvidarán y bueno, la pena que llevamos el equipo, estábamos muy bien físicamente, llegamos en unas condiciones perfectas en aquellos Juegos Olímpicos y el pase a cuartos lo jugamos contra Australia, allí en Australia, y Quique de la Fuente, es verdad que estábamos el equipo muy compacto, o sea, necesitábamos que todos diésemos el máximo para avanzar. Y Quique de la Fuente se hizo una pequeña rotura en el cuádriceps y no pudo seguir y perdimos 3-1, pero bueno, no sabemos qué hubiese pasado, ¿no? Si Quique no se hubiese lesionado, qué hubiese pasado, por eso siempre hablo de la suerte, ¿no? Es verdad que ese punto de suerte es fundamental en la vida, pero en el deporte, que te acompañe, o sea, ya no que, pero esa suerte que te acompaña es fundamental. Bueno, a todos los invitados siempre preguntamos, Sergio, cuál es el momento más bonito de su carrera deportiva. Contigo, pues como son las Olimpiadas, te voy a preguntar, fuera de las Olimpiadas, hablando un poquito más a nivel de clubes, ¿cuál es el momento que tú más recuerdas con más emoción de tu carrera deportiva? Decirte uno, o incluso un año. Es complicado, decirte uno es complicado. Mira, yo tuve la suerte también de jugar en Italia, que era la mejor liga del mundo. Y llegué pues muy jovencillo, vine de Francia, venía de jugar de Cannes, me fichó Italia, Padua. Y bueno, pues fue un poco un equipo que venía menos, que necesitaba gente joven que pudiese aportar, pero que todavía no estaba hecha, ¿no? Y bueno, pues allí tuve la suerte de... Bueno, cuando hablo de suerte, hablo de que es necesaria, pero las horas de entrenamiento sí, claro, que llevamos en el cuerpo, eso no lo sabe nadie. Lo sabemos los que hacemos deporte. Por mucha suerte que tengas, si no entrenas al máximo... Por supuesto, eso no te viene. La suerte no te viene estando tirado en un sofá viendo la televisión. La suerte no te viene. Te viene cuando estés entrenando y termine y te queda haciendo sentadilla para saltar mar y te queda entrenando y haciendo saque. Esa es la suerte que tiene un deportista, ¿no? Entonces, se me ha ido. Estaba diciendo... De tu llegada a Italia. Ah, la llegada a Italia. Pues... En ese primer campeonato fui tercer mejor central, fui segundo mejor bloqueador, o sea que para un niño joven que llega de fuera, España, que tampoco había mucho voleibol, que era Rafa Pascual, que ya estaba en Italia, pero pues fue toda una revolución, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que ese año no gané ningún título en Italia, gané el año siguiente, gané una Copa Italia y una Copa CEF, que viene a ser como una Copa UEFA, o en fin, una segunda Copa a nivel europeo, ¿no? Siempre en Macerata. Y bueno, yo es verdad que le tengo mucho cariño al recuerdo de mi paso por Italia, pero también le tengo cariño a la primera Copa del Rey que ganamos aquí en el Ejido. Ganamos en Unicaja, ganamos la primera Copa del Rey contra el Gran Canaria.
En fin, son muchos años, muchos recuerdos, pero evidentemente los Juegos Olímpicos están por encima de todo. Y después, pues mi paso por Italia y los títulos en Almería, pues siempre los llevo conmigo, evidentemente. Nos has mencionado muchos momentos, obviamente vamos a salvar esos Juegos Olímpicos porque está claro que es el sitio. De todos los equipos por los que nos has mencionado que has pasado, por todas las ligas que has probado de diferentes países, ¿cuál es la más significativa para ti? La Liga Italiana. La Liga Italiana que yo era... Es que cada fin de semana era una guerra, una batalla bestial, enfrentarte a los mejores del mundo. Allí estaban, los mejores estaban allí en Italia. Brasileños, rusos, búlgaros, americanos, franceses. Y todos los fines de semana tenías que dar el máximo para poder competir con ellos, ¿no? Yo siempre, bueno, cuento una anécdota graciosa, ¿no? Cuando me llaman mucho a los coles, pues para ir a hablar sobre valores, deporte, en fin, me encanta pasar rato con los niños. Y cuando aprovecho estos ratos, les digo siempre que yo a nivel internacional he sido el más pequeño. O sea, yo, claro, todo el mundo me dice, qué alto eres, Juanjo, que 2'2", mido, bueno, 2 metros, 2'2", en fin. Pero bueno, claro, meten los rusos 2'17", 2'12", los brasileños 2'14", 2'9", en fin. Entonces, yo tenía que compensar mi déficit de altura con entrenamiento, con fuerza en las piernas, con más agresividad, con más entrenamiento, con más... Y bueno, ese ha sido mi día a día, ¿no? El entrenar y el querer ser el mejor. Al final nunca lo fui, pero es verdad que teniendo aquel sueño, ¿no? De niño de querer ser el mejor, pues me ha hecho estar entre los mejores. Y eso es lo que le inculco yo ahora a mi hijo. Que disfrute mucho del deporte, pero que lo haga con conciencia, que quiera ser, que lo intente, ¿no? Que no se quede en algo banal, y es muy pequeño, juega baloncesto, es muy pequeño, pero me gusta que se tome las cosas en serio y que sea consciente de lo que está haciendo en ese momento para poder llegar a lo que la vida le dé, ¿no? Al final. Siguiendo un poco con este tema, quería preguntarte cómo compaginabas en tu época como profesional, porque además, por lo que comentas, eres un jugador que te gustaba mucho entrenar, que querías siempre dar lo mejor de ti. ¿Cómo se compagina eso con la vida personal? Porque también imagino que en Italia, al ser un mundo nuevo, pues también imagino que gustaría conocer Italia, visitar, salir por ahí. ¿Cómo compaginabas tú esas dos vidas, como se suele decir? Pues mira, es verdad que el deportista de alto nivel tiene que renunciar a muchísimo, o sea, muchísimo, porque cuando toda tu gente, tus amigos, tu gente que queda un viernes por la noche para salir a cenar, que es lo más normal, pues tú tienes que estar acostándote temprano para que al día siguiente tienes partido, o el domingo, o en fin. Y bueno, pues lo intenta llevar de la mejor manera posible. Es verdad que en Italia, bueno, yo tampoco es que me relacionase muchísimo. Me gustaba pues salir, ver, conocer, pero yo tenía mis objetivos claros, que eran la de entrenar, y si no estaba entrenando tenía que descansar para recuperar cuanto antes, para... Claro, todo esto suena duro, pero es que el deporte de alto rendimiento es que es duro. Y como comentas, en Italia, con la mejor liga del mundo, si tú no descansas, tu rival de ese sábado seguro que va a estar descansando para pasarte por encima. Totalmente, y más cuando son físicamente superior a ti. O sea, tienes que saber que tú tienes que estar entre algodones para poder llegar a competir y poder estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo pues disfrutar mucho, porque es verdad que cuando podía pues, iba a Milán, viajaba a Roma, y me pasaba días allí, cuando te daban descanso después de ciertos partidos. Pero bueno, al final mi pensamiento ahora mismo, si va a aquella época, pues me veo en un gimnasio metido y no salía de allí haciendo pesas y levantando sentadillas, haciendo multisaltos y más saque y más bloqueo y más... Pero bueno, yo creo que al final es el secreto. Yo creo que nadie sabe ni es consciente de cuánto sacrificio conlleva ser profesional o no, ya no serlo, sino intentar llegar a serlo, porque quizás cuando llega ya es cuestión de mantenerse, pero el llegar a ese punto requiere un sacrificio y una constancia de trabajo muy amplia que no todo el mundo está preparado para asumirlo y para llevarlo a cabo. Totalmente de acuerdo contigo, tú bien lo sabes, evidentemente, pero a mí por eso, cuando a veces no hay gente que coincide, ¿no? Dice, no, yo no he sido porque no he querido. A mí eso me pone malo. O sea, que tú no has querido llegar a ser, lo que pasa es que es muy complicado. O sea, tienes que tener una fuerza física, mental, suerte a nivel de lesiones, que no te lesiones, que no te eche para atrás y que te cueste recuperarte, en fin.
Yo creo bueno, que el deportista de alto nivel, de alto rendimiento, está hecho de una pasta especial y su día a día es sacrificado, porque luego al final vemos pues cuando los deportistas levantan la copa, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Cuando uno llega y en el estadio olímpico, pero para llegar ahí, qué sufrimiento, cuántos dolores, en fin, yo ahora físicamente pues estoy, bueno, me mantengo, ¿no? Pero pues, 2 operaciones de una rodilla, el hombro tal, la espalda de una hernia de disco, en fin. Entonces es verdad que implica mucho sacrificio, muchísimo. Y de no haberte dedicado al voleibol en este caso, ¿cuál hubiese sido tu profesión de no existir esa parte de jugador? Pues mira, sinceramente no sé, no sabría decirte. Yo sí sé que de chiquitillo decía que quería ser cura, torero o panadero, decía, ¿no? Porque mi familia ha sido muy de iglesia, muy cristiana, y yo, bueno, pues me veía, ¿no? Quizás, de hecho estuve 2 años en el seminario diocesano. Panadero, porque justo al lado de mi casa, allí en Pechina, había una panadería, y me levantaba de niño y me iba a ayudarle, y me gustaba, en fin. Y torero, porque a mi abuelo le encantaban los toros y de chiquitillo veía siempre los toros, pero no tengo ni idea, no veo un torero de 2 metros 2 por ahí dando zancar en una plaza, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad, la vida lo que me podría haber, por donde podría haber tirado, ¿no? Pero bueno, lo que sí es la realidad del deporte y me siento un afortunado y un privilegiado de poder haber vivido tanto. Bueno, ¿y cómo te gustaría, porque obviamente el deportista siempre se recuerda un poco por lo que hace, en tu caso en la pista o en el campo, pero ¿cómo te gustaría a ti ser recordado? Que cuando la gente hable de ti, las primeras palabras que se vengan a la cabeza, ¿cuál te gustaría que fuera? Pues trabajador. Yo creo que si hay algo que yo me define o lo que de verdad me llenaría de orgullo, decir, hostia, Juanjo trabajaba, se metía en el gimnasio y se iba al último y llegaba el primero. Y yo calentaba para hacer los ejercicios al 100%, para estar... Yo creo que hay que ser muy metódico. Es verdad, hay que serlo, porque es que si no, al final cuando las cosas se hacen a medio gas, y hoy no me apetece y en vez de hacer 10 saques buenos hago 6, pues llegará el día del partido que tendrás que jugar ese saque, que estaba por ahí el vídeo de Italia, mi último saque que ganamos en la Copa Italia, y yo estoy convencido que yo hice ese saque gracias a que yo sabía que si había que hacer 10, intentaba hacer 12 buenos. 10 saques buenos a esta zona, yo hacía 12. Y si hacía 10 y en el 11 me equivocaba, empezaba de cero. Yo he sido muy machacón, muy machacón. Al fin y al cabo, la propia palabra lo dice. Máximo nivel, máxima preparación. Sí. O sea, son sinónimos totalmente. Totalmente cierto, totalmente. Luego es verdad que, vamos a ver, que están los que tienen ese don, que físicamente son portentos, que aunque no hagan nada, les sale. Yo no he tenido esa suerte. O sea, yo he sido una persona de trabajar y bueno, pero bueno, es verdad que he tenido compañeros de Nike, en un ruso de 2.16, 2.17 creo que medía, con unos brazos, una agilidad, se movía como si fuese un niño. O sea, estábamos entrenando, había mucho ejercicio en vóley, pues ya sabéis, de tirarte plancha, levantarte, correr, desplazarte, porteletas, ¿no? Y con 2.16 era el que mejor lo hacía. O sea, un portento físico, claro. Pues este tío igual se podía relajar, pero los que estábamos más justos teníamos que ir siempre a dar el máximo. Hay que estar apretando. Y después de tanto trabajo, de una carrera larga, entre comillas, que dura, ¿cómo llega ese momento de tener que decir, aquí se ha acabado, yo aquí ya corto como jugador profesional, paso a otro estilo de vida, paso a otra función también en mi vida? ¿Cómo fue ese momento? Pues mira, yo lo que sí tenía claro, muy claro, es que yo no me iba... O sea, no me iba a arrastrar, en el momento que el voleibol no me diese la satisfacción que a mí me daba, yo no podría seguir, porque pues quizás para eso, ¿no? Para no rendir, para estar aguantando, a ver si yo no estaba... Y bueno, pues llegó el momento y supe decirlo, me gustó mucho, me gustó muchísimo, porque es verdad que lo que uno vive como deportista y las sensaciones que tiene y el poder es que al final, para mí lo que más me ha gustado en el mundo era jugar a voleibol. O sea, me sentía un afortunado de poder disfrutar, viajar, ganar títulos
haciendo algo que me gustaba. Es que es tremendo. O sea, ser deportista, si te gusta tu deporte, que yo me imagino que a la gran mayoría le gustará su deporte, es la leche. O sea, ser deportista es lo mejor que te puede pasar en la vida. Entonces, bueno, es cierto que uno intenta siempre pues sacar lo mejor, pero bueno, es verdad que ese paso de despedida pues no fue agradable, ¿no? Recuerdo con mucha tristeza, mucha pena y bueno, pero ya te digo, lo tenía claro que en el momento que no estuviese al nivel que yo esperaba de mí, pues tenía que dejarlo. O sea, es verdad que luego las lesiones también, el codo, la rodilla, el cartílago lo tenía mal y ya era un sufrimiento el ir a entrenar. Entonces, claro, ya era más lo que te pesa que lo que te da realmente el deporte. Esos días que cuando para recuperar lo que has entrenado en uno necesitas 3. Totalmente, totalmente. Y ya sabes que eso, exactamente, y luego que salen minutos contados, porque ya no estás para jugar todo un partido, y que salga en 5, 6, 8, 10 puntos, y que lo hagas bien, porque claro, sales fuera de ritmo, entra, en fin, es complicado, ¿no? Ya cuando se acerca esa edad de tener pero bueno, hay que saber también, saber dónde está el día de decir, oye, hasta aquí he llegado, feliz de lo que he hecho, agradecido a todo el mundo que me ha ayudado y todo lo que he vivido, pero llega un momento en que hay que decidirlo. Y bueno, para terminar, quería que nos contara brevemente en qué ha cambiado más tu vida como deportista profesional a este caso ya como jugador retirado. Es que no tiene nada que ver, es que deportista vives por y para tu cuerpo, por y para tu entreno, por y para tu partido, y ahora, pues cuando puedes, sales 3 veces en semana, un día vas al gimnasio, que terminas con agujetas, otro día sales a correr y otro día vas un poquito a la piscina para mantenerte y que el físico no te abandone, porque es verdad que el músculo tiene esa memoria, pero que rápido se pierde, que desagradecido que el físico, por Dios. Uno se puede tirar años tocando pesas y lo dejas 3 meses y dices, bueno, ¿y esto dónde está, no? Pero bueno, yo creo que como te decía, hay que saber en qué momento está cada uno, en la edad, porque al final vas cumpliendo edad y no puedes mantenerte a ese nivel, ¿no? Y bueno, pues yo soy feliz ahora intentando hacer 3-4 días en semana mis 50 minutos de ejercicio físico para mantenerme bien, para estar sano, para estar bien en la cabeza, en fin. Y bueno, esa es la gran diferencia, que antes lo hacía todo pensando en el objetivo de ganar, de competir, de tal, y ahora lo hago muy a otro nivel, evidentemente, pero lo hago pues para estar sano, tener salud, y ese es mi objetivo ahora mismo. Bueno, Juanjo, pues agradecerte la visita, desearte suerte en esos proyectos que todavía a día de hoy sigues involucrado ya fuera de la pista, y sobre todo agradecerte este ratito que has pasado con nosotros. Nada, yo agradeceros, he estado encantado, me ha parecido una maravilla, me habéis tratado fenomenal, o sea que estoy encantado. Y bueno, luego viendo imágenes por aquí, el último punto que hablaba antes de Italia, de la Copa Italia, bueno, pues son recuerdos que siempre llevaré conmigo, y gracias porque me lo habéis hecho recordar y me voy feliz. Seguimos con el programa de Grada 24 y hoy retomamos una de las secciones que más os gustó la temporada pasada. Tenemos con nosotros a Guillermo Pérez, psicólogo deportivo. Muy buena, Guille. Muy buena, José, ¿qué tal? Vamos a analizar un par de jugadas que ya me has contado fuera de cámaras que hay una que tiene mucho jugo. Bueno, sí, tenemos muchas peculiaridades y yo creo que nos va a gustar mucho analizar lo que tenemos hoy entre manos. Primero vamos a hablar de Cantera Sur, el equipo azulino, y quiero que nos comentes un poquito qué pasa en esta jugada, que ya hemos comentado que tiene mucho que destacar. Pues mirad, en esta jugada de Cantera Sur tiene una gran peculiaridad que a mí me encanta y es formidable, no solo por el timing desde el inicio de la jugada, y aquí podemos destacar varios conceptos, tanto a nivel táctico como a nivel de psicología deportiva, José. Es decir, cuando hay una responsabilidad de todos los integrantes del grupo a nivel individual, la jugada colectiva tiene una mayor probabilidad de éxito. ¿Qué sucede con esto? Que en el timing en el que el extremo hace un desplazamiento, un corte hacia el eje, veremos a continuación ahora cómo hay un cambio de marca y se hace un salto, es decir, cómo se libera también al defensor del finalizador de Cantera Sur para que ese triple cambio de marca a nivel defensivo, a nivel individual, permite habilitar una zona, en este caso de mayor claridad y de ventaja, para que nuestro pivote en principio pues, pueda definir con mayor calidad en este caso.
Pues se ve que el pivote pasa de estar marcado por casi 2 o 3 jugadores a cuando ya recibe estar en una situación de 1 contra 1, donde el pivote, obviamente, siendo un jugador fuerte y alto, tiene las de ganar. Efectivamente, incluso fíjate, José, cómo el arrastre, el corte del extremo hace que ya se vaya haciendo ese primer cambio defensivo. Vemos cómo el extremo del equipo rival tiene que hacer ahora un reajuste cuando salta el central del equipo rival, y eso es lo que le permite una clara ventaja a nuestro jugador de cantera sur. En definitiva, aquí lo que tenemos que destacar es que a nivel táctico la jugada es formidable, José, por timing, por secuenciación, por ejecución, pero también a nivel psicológico, como la responsabilidad individual de cada integrante del grupo a la hora de que la jugada simultánea sea acorde y que tenga armonía, es clave para su éxito. También muy importante el movimiento sin balón, que parece que muchas veces solo estamos pendientes a quien tiene el balón o quien lo va a recibir, y muchas veces lo que comentas tú, ese aclarado que realiza el extremo sin tener balón, al final hace casi más que el propio movimiento final. Efectivamente, José, incluso en la mayoría de las modalidades el juego sin balón es fundamental. Es lo que le permite no solo al equipo tener una mayor aceleración en el juego, sino una mayor fluidez y generar continuas no solo situaciones de ventaja, sino variables dentro del juego a la hora de generar oportunidad, en este caso, para intentar finalizar a gol. Bueno, vamos a pasar, si te parece bien, a la siguiente jugada, porque también tiene muchas cositas que desglosar y quiero que sigamos apreciando un poco lo que fue este partido de cantera. Wow, pues mira, esta jugada también, incluso hablándolo con la redacción, con la realización, me ha encantado también por el concepto aquí de actitud con C, José. Sí, muchas veces vemos el concepto de actitud con C, actitud con P, decimos, Traguille, ¿esta diferencia cuál es? Muy rápidamente, la actitud con P es el talento. Todos los jugadores de esta cancha tienen talento, tienen calidad. Pero ¿qué sucede con esto? Que si no tenemos actitud con C, esfuerzo, compromiso, respeto, perseverancia, trabajo en equipo, el jugador, tanto individualmente como luego el colectivo, no mejorará absolutamente nada. Esta es una jugada clara y evidente de actitud con C. Como tras una pérdida de balón, el repliegue defensivo es tan bueno a nivel también táctico y a nivel de esfuerzo, a nivel actitudinal, que obliga al equipo rival a tener que, en este caso, en esa transición ofensiva, en lugar de seguir jugando hacia adelante, a tener que regular hacia atrás. El éxito de esa, en este caso, jugada defensiva, de ese repliegue defensivo, sería exitoso por parte de Cantera Sur. Y además creo que también tiene mucho valor que generalmente en balonmano, cuando se produce este cambio de ataque-defensa, muchas veces salen nuevos jugadores que son más especialistas en defensa, y aquí, como la jugada no acaba, los mismos 6 que están atacando tienen que defender. A lo mejor son jugadores que no están acostumbrados a defender, pero que aquí hacen este repliegue muy bien. ¿Cómo cambia quizá esa percepción de cuando tú eres un jugador más de ataque, tener que enfrentarte también a este repliegue y estar preparado para ello? Yo creo que aquí también es muy importante y seguramente el cuerpo técnico hará una gran labor, en este caso con el grupo, en el sentido de, si la jugada propicia de que hay un timing para hacer ese cambio ataque-defensa, es propicio y los jugadores tendrán interiorizado ese cambio de rol. Pero si hay una jugada de transición ofensiva, ellos mantienen su nivel de activación, la variable de la atención y la concentración, para ser proactivos y en este caso intentar minimizar esa transición ofensiva. Esto habla muy bien también de la armonía, en este caso al estar conectado en el juego, porque como bien dices, habrían otros jugadores o en otros clubes que en este caso tras el balón tras pérdida directamente ya están pensando en el cambio en la zona ofensiva-defensiva. Pero esto habla muy bien porque, mira, todos los integrantes del grupo, incluso el extremo que llega también al repliegue, cómo vas viendo cómo llegan a línea de balón, se ponen por detrás de línea de balón tras esa recuperación tras pérdida y son capaces de, en este caso, de neutralizar una transición ofensiva que en este caso en el balonmano en la mayoría de las ocasiones suele finalizar de cara a portería. De nuevo la importancia de jugar sin balón, de hasta el propio extremo, como comentabas tú, que de estar esperando el balón, pero también estar preparado porque a lo mejor no te llega la circunstancia que tú deseas en mitad del partido. Efectivamente, José, incluso esto va muy ligado, mira, todas las variables en psicología deportiva van entrelazadas, esto va muy ligado también a la toma de decisión, a la lectura del juego. Lo más importante en el juego es el tiempo y la calidad, la toma de decisión. Y en este caso, cuando el jugador percibe qué está sucediendo y en este caso el colectivo mantiene la armonía, es más probable que la consecución de las acciones sucesivas en cuanto al posible éxito o fracaso en la acción ofensiva y defensiva sea así o sea acorde a otra serie de circunstancias, pero esta es la clave. Va muy ligada a la toma de decisión también. Y después de pasar estas dos jugadas con éxito de Cantera Sur, vamos a cambiar de deporte, seguimos en el pabellón, seguimos en el parqué. Quiero que nos comentes un poco esta jugada de fútbol sala, de Elegido, que tiene para destacar. Pues fíjate, José, además de que me han encantado las dos escenas anteriores de Cantera Sur, en esta jugada lo que podríamos destacar también, por ejemplo, a nivel actitudinal también hay un gran repliegue defensivo por parte del Elegido Futsal, donde pese a esa recuperación tras pérdida, aquí encontramos un poco varias secuencias entrelazadas. Como el juego en este caso entra un poco en caos, la toma de decisión quizá no termina de ser acertada por ninguno de los dos equipos,
coloquialmente se entra en el juego del correcalle, y esto en la toma de decisión tiene muchos riesgos, porque al igual que desafortunadamente encajamos un gol en contra, también podría haber sucedido en el caso inverso. En la secuencia de la jugada al completo hay un gran esfuerzo de actitud con C, se baja, se repliega hasta la línea de balón, incluso el jugador recupera balón en este caso, pero a partir de este despeje de nuestro portero entra un poco el juego en caos. Y esta es la importancia de la lectura del juego, José. Tenemos que mantener ese nivel de activación que, aunque podamos percibir en este caso un 3 contra 2, un 2 contra 1, intentar finalizar o materializar la jugada. Esto muchas veces los cuerpos técnicos piden eso, finalizar la jugada, porque si no, coloquialmente la contra de la contra, corre el riesgo de poder encajar ese gol. Aquí es súper importante que los jugadores no solo intentemos hacer una buena lectura del juego en la toma de decisión, sino también entender qué está pidiendo el juego. Si vemos que la secuencia, en este caso de acción, está llevando un poco al alboroto, al caos, es súper importante reorganizar, reestructurar el juego y comenzar en el juego posicional de una manera ordenada, no solo para prevenir, sino sobre todo para intentar armar la siguiente jugada de ataque. Muy importante, como venimos comentando, también esa actitud con C, porque en un deporte como el fútbol sala, la contra de la contra, en el correcalle, quiero que nos cuentes qué tiene que pensar el jugador en ese momento de tan frenético. Imagino que también será un poco lo que diferencia a los jugadores megatop de los buenos, porque aquí los dos equipos estaban en ese correcalle. ¿Qué se necesita para darte cuenta de ese momento y decir, los 9 restantes de la pista están entrando en ese correcalle, voy a intentar parar el juego? Porque imagino que tiene que ser muy complicado cuando tú mismo estás dentro de esa vorágine de velocidad. Pues mira, José, nosotros aquí tenemos que hablar ahora de distintas variables. Por ejemplo, dentro de la competición nos enfrentamos a situaciones potencialmente estresantes. ¿Qué significa esto? Dentro de las situaciones potencialmente estresantes tenemos demandas del entrenamiento, demandas de la competición, hábitos y estilos de vida saludables de los deportistas, lesiones, etc. Dentro de la competición, una situación potencial estresante es el tiempo, el marcador, el minutaje, si estoy teniendo un rol, cómo me siento. Todo esto ya está influyendo en el nivel de activación del deportista. A partir de ahí, que es fundamental que previamente se entrene el deportista, que no solo ponga el foco a nivel interno reducido en el balón, en el posicionamiento cercano y en el propio alboroto de la jugada, sino que tenga un enfoque atencional más amplio y externo. ¿Qué significa esto? A nivel global, en la lectura del juego, tenemos que atender a muchos estímulos, como puede ser el posicionamiento, el balón, dónde se están agrupando mayores jugadores, en qué posicionamiento del campo estoy, la información que me llega desde el banquillo, desde la grada. Y claro, nuestros jugadores tienen que tomar decisiones en décimas de segundo. Evidentemente, y estoy de acuerdo contigo, lo que marca la diferencia entre un buen jugador y un gran jugador es la capacidad de ejecución, el tiempo, la calidad, la lectura del juego, la toma de decisión. Siempre y cuando las cualidades, como veíamos antes, físico, técnico, tácticas, estén equiparadas. Y la clave está en que si se trabaja, otra de las variables, que es la autoconfianza del deportista, y esto se trabaja diariamente, tanto en el entrenamiento como en las competiciones. Y a partir de análisis, como podrían ser a través de autorregistros, de reflexiones muy concretas, en las que el jugador en el día a día sea consciente de, ostras, José, pues mira, en esta jugada debería de haber acelerado, en esta jugada debería de haberle dado pausa, pisar y orientar. Esto le permite al jugador que en situaciones potencialmente estresantes como la competición, fluyan de una manera en la que toda esta serie de detalles lo tengan más interiorizado. Por eso intentamos entrenar para prepararnos para la competición. Lo mismo que nos preparamos físicamente, a nivel mental trabajamos igual. Es prepararse para estar preparado. Ese es el concepto. Al fin y al cabo, como ya has comentado antes, todos tienen mucho nivel de talento y en los pequeños detalles son los que te van a marcar la diferencia entre que el partido sea favorable para ti o para el rival. Y ese entrenamiento es crucial cuando ya te encuentras en divisiones tan altas. Efectivamente, José, incluso hablando de la segunda división española en fútbol sala, la liga es tan igualada, como está sucediendo en los últimos años, que todo se decide por detalles. Y la preparación físico-técnico-táctica de los grupos está siendo muy nivelada. Pero puede ser determinante y puede ser lo que decline la balanza hacia un resultado a favor o en contra dentro del partido de una eliminatoria o de una temporada. Vamos a pasar ahora a la última jugada, Guille. ¿Qué nos puedes comentar de esta última jugada? Pues mira, José, en esta jugada, al igual que me parece también de una manera formidable la toma de decisión y la finalización, como antes mencionábamos en Cantera Sur, mira, aquí nos encontramos en situaciones en las que vamos a hablar de la toma de decisión y del timing. Esto significa que en el momento en el que avanza Jaén e intenta hacer un salto defensivo para intentar cortocircuitar el ataque de juego de 5 del Ejido Futsal, encontramos cómo el timing es concreto, intenta meter un jugador entre líneas que luego desaparece, como vemos a continuación Nico Rossi, cuando Dela orienta, es capaz de girar el juego y la clave está en ese primer toque, en la diagonal que Nico Rosa le mete a Cristian Rubio, como Cristian Rubio de primeras consigue finalizar.
Esto es como todo, cuando hay no solo una lectura del juego, sino a nivel técnico, una gran precisión en la toma de decisión, el salto de Avanza Jaén estaba bien ejecutado, pero cómo son capaces de aprovechar esa ventaja del 5 para 4 cuando la defensa intenta venir a cortocircuitarnos para hacer una gran ejecución de calidad. El movimiento Nico Rosa que se abre al ala, como lo orienta hacia adentro, es capaz de girar el juego y ahora primer toque hacen que defender esa jugada sea increíblemente difícil también para el equipo rival. Claro, al fin y al cabo hablamos de que la jugada está muy bien ejecutada por Jaén, pero obviamente al nivel en el que estamos hablando, los jugadores del Ejido también tienen esa capacidad para saber reaccionar rápido y orientar la jugada hacia lo que más le interesa a ellos. También muy importante ese concepto. Efectivamente, José, incluso mira, antes con Cantera Sur decíamos lo del concepto de actitud con C y con P. Evidentemente hablamos de jugadores con mucho talento, con muchas aptitudes con P, que son capaces de hacer este tipo de secuencia, el primer toque con una calidad muy alta, pero también influye eso, el nivel atencional, cómo el tiempo y el marcador a veces pueden condicionar la toma de decisión y tener a veces esa templanza, esa serenidad, especialmente en el ataque de 5 para 4, porque lo complejo de esto, José, es cómo no precipitarse a la hora de enlazar una jugada o cómo no ir demasiado inhibido. Cada jugada, cada momento tiene su timing. Cuándo hay que acelerar, cuándo hay que darle pausa, y en este caso pasan de cómo empezar a armar la jugada con calma, con paciencia, con tranquilidad, y cómo en el momento en el que te la orienta son capaces de acelerar la jugada al primer toque y vamos, y el desenlace es realmente muy exitoso. Y al fin y al cabo no se puede culpar tampoco al equipo de Jaén porque la ejecución estaba bien y seguramente muchas veces le salga bien esa jugada, pero hay veces que por muy bien que preparados que estemos y todo que esté muy bien, solo te queda felicitar al rival, ¿no? A veces sí, José, esto funciona también así, incluso dentro de la asignación táctica de Avanza Jaén, incluso aunque hubiera decidido saltar y el emparejamiento sea individual y el portero se tuviera que quedar con una marca libre, el rival también juega. Y en este caso, cuando los jugadores del Ejido Futsal ponen en marcha su talento y son capaces de hilar esta jugada así, es tremendamente difícil y más en inferioridad poder cerrar todos esos espacios. Bueno, Guille, pues quería darte las gracias por venir una vez más, desvelarnos esos pequeños detalles que nos vemos y desearte mucha suerte en todos tus futuros proyectos. Muchísimas gracias, José. Para mí siempre es un placer compartir este ratito contigo y bueno, y con muchas ganas de seguir compartiendo momentos así. Bueno, pues nosotros vamos a seguir analizando tanto el resultado como la previa de los mejores equipos de la provincia. Y después de hablar con Guillermo Pérez, psicólogo deportivo, y analizar esas jugadas para darnos un nuevo prisma que no todo el mundo puede apreciar, pasamos ahora a hablar de la Unión Deportiva Almería, que tenía este fin de semana un partido muy importante ante el actual líder de la clasificación de la segunda división, como es el Deportivo de La Coruña. Un partido en Riazor que terminó con empate a 1 y reparto de puntos para ambos conjuntos, con un gol de la Almería por parte de Federico Bonini, el nuevo fichaje de la Unión Deportiva Almería, que está causando grandes sensaciones no solo en la afición, sino en todo el club vindálico, y es que parece ser una de las mejores incorporaciones que ha hecho el club en los últimos años, sobre todo para apuntar a esa zona defensiva que tantos quebraderos de cabeza le estaba dando al equipo de Rubi. Un partido en el que ya comentábamos que iba a ser muy fundamental la baja de Mella, convocado con la selección española sub-20 y que además esperemos que le quede todavía muchos más partidos con la sub-20, ha pasado de fase grupos y ahora habrá que ver cómo se desenvuelve en el resto del torneo, y efectivamente se pudo comprobar que el Deportivo de La Coruña, todo su juego ofensivo iba a tener que pasar por un Jeremai que terminó marcando el golazo de la jornada en toda la segunda división, y me atrevería a decir que incluso la primera, con un recorte para adentro y disparo a la escuadra del palo largo, una jugada muy típica del canario. Avisábamos el lunes pasado que la defensa tendría que estar muy pendiente de Jeremai para que el Deportivo de La Coruña tuviese menos peligro, y a pesar de, como comentaba Rubi, hacerlo bastante bien, obviamente una pincelada individual de un jugador de gran nivel como la Jeremai terminó también por dar ese empate al Depor, que no consiguió aprovechar la inercia de jugar en casa y de sobre todo empatar ese partido para tratar de los últimos minutos ser superior a la Almería. La Almería terminó el partido con balón buscando quizá alguna opción de peligro, y aunque fue un partido donde el empate se puede considerar justo, sí que es cierto que a la Almería no se le pudo ver generar tanto juego ofensivo como nos podíamos esperar. Después de hablar de ese partido, vamos a pasar ahora a hablar del siguiente partido que tiene la Unión Deportiva Almería, y es que el conjunto indálico recibe en casa al Zaragoza, un Zaragoza entrenado por Gavi, mítico jugador del Atlético de Madrid, que no pasa por un buen momento, y es que están en los puestos de defensa de segunda división, con un juego bastante pobre. No consigue el técnico madrileño darle los matices que quiere de ese juego al conjunto zaragozano, que a pesar de ser un histórico obviamente del fútbol español, con un campo también a la altura como es la Romareda, parece que este año está pasando muchas dificultades. Ya el pasado sufrió mucho para mantener la categoría, y este año parece que todavía no carbura, no encuentra la forma de hacer buen juego y sobre todo
de conseguir marcar goles y evitar encajar para ser efectivos. Una parcela en la que Gavi, obviamente, aprendiendo del Cholo Simeone, es un auténtico maestro que todavía no ha conseguido que su Zaragoza sea un equipo sólido como lo vienen siendo sus equipos anteriores. Por tanto, va a ser un partido muy bonito donde la Almería parte como favorito, a pesar también, pues obviamente juega en casa, tiene una plantilla de bastante mayor valor de mercado y por tanto se espera que el equipo de Rubi pueda generar las ocasiones que no pudo contra el Depor y esperemos que la moneda caiga esta vez favorable para la Almería, que sume 3 puntos más, que haga que el equipo de Rubi pueda mirar para arriba. Con esto damos por finalizado el programa de hoy. Estaremos de vuelta la semana que viene con todo lo que dé de sí la actualidad deportiva de la semana en la provincia, así que muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.